Las fiestas nunca fueron algo para mí. Para ser honesta, nunca había sido invitada a ninguna. Crecí en un orfanato donde las celebraciones eran simples, sin lujos ni invitados importantes. No conocía la elegancia de los grandes salones, ni el brillo de una noche llena de promesas. Tal vez por eso, cuando Clara irrumpió en la habitación con una invitación dorada entre las manos, supe que algo estaba por suceder. «Elena, tienes que venir conmigo», dijo con emoción, sosteniendo la tarjeta como si fuera un tesoro. «Es la fiesta del año. La gente más importante de la ciudad estará ahí. Es nuestra oportunidad de ser vistas». Le lancé una mirada incrédula. ¿Nuestra oportunidad? Clara siempre soñó con encajar en ese mundo, pero yo sabía que no era tan simple. No importaba cuánto intentáramos, no éramos como ellos. «Clara, no es nuestro lugar. No encajamos en ese tipo de eventos». «Eso no importa. Lo importante es que estemos ahí. ¿No te cansas de ser invisible? De que nos vean como si no existiéramos. Tal vez esta sea nuestra única oportunidad de demostrar que somos algo más». Suspiré. Para ella era una aventura. Para mí, un desastre esperando a suceder. Me imaginaba las miradas burlonas, los cuchicheos sobre nuestra ropa, sobre nuestra presencia. Me senté en la cama y negué con la cabeza. «No tengo nada que ponerme, Clara. No tengo vestidos elegantes ni zapatos bonitos. Sería una vergüenza». Clara cruzó los brazos y sonrió. «Eso no es problema. Tengo un vestido que te quedará perfecto. Solo di que sí». Sabía que no iba a dejarme en paz hasta que aceptara. Siempre había sido así. Desde que llegamos al orfanato, Clara fue mi única amiga. La única que me defendió cuando los demás niños me miraban raro. La única que estuvo ahí cuando pasé noches en vela, preguntándome si algún día tendría un hogar. No tenía familia, pero tenía a Clara. «Está bien, iré». Clara gritó de emoción y me abrazó con fuerza. Para ella, esa noche era un sueño hecho realidad. Para mí, era una mala decisión que solo traería problemas. Lo que no sabía era que, al aceptar esa invitación, mi destino cambiaría para siempre. Desde el momento en que puse un pie en la mansión, supe que había cometido un error. El lujo era abrumador. Los enormes candelabros de cristal iluminaban el salón con un brillo dorado, reflejándose en los pisos de mármol pulido. Las mujeres llevaban vestidos deslumbrantes, sus joyas brillaban como estrellas, y los hombres lucían trajes impecables. Todo en ese lugar gritaba riqueza y exclusividad, dos cosas a las que nunca pertenecí. A mi lado, Clara sonreía emocionada. Se deslizaba entre los invitados como si hubiera nacido para ese mundo, intercambiando saludos y fingiendo seguridad. Yo, en cambio, solo quería desaparecer. Intenté ignorar las miradas, pero estaban ahí, recorriéndome de pies a cabeza, juzgándome. Algunos susurraban entre ellos, otros apenas disimulaban su desdén. El vestido que Clara me prestó, aunque bonito, no podía compararse con los atuendos de seda y pedrería que llevaban las demás, y mis zapatos, aunque limpios, delataban mi origen humilde. Avanzamos por el salón hasta que una voz burlona se hizo notar. ¿Quién dejó entrar a la plebe? El comentario iba acompañado de una carcajada, y cuando levanté la mirada, la vi. Luisa, alta, elegante y con una sonrisa cruel en los labios. Sus amigas la rodeaban, disfrutando de la humillación que me estaba regalando. Clara me tomó del brazo, susurrando. «No le hagas caso. Solo quiere atención». Pero Luisa no había terminado. «Clara, querida, qué sorpresa verte aquí». Hablaba con falsa dulzura, pero su mirada no me soltaba. «Y dime, ¿quién es tu amiga?» No la había visto antes, aunque creo que ahora entiendo por qué. Más risas, más miradas. El calor subió a mi rostro, pero me obligué a quedarme en mi sitio. No les daría el gusto de verme huir. «Mi nombre es Elena». Mi voz sonó firme, aunque por dentro temblaba.
Luisa alzó una ceja y dio un paso hacia mí. Elena. Qué peculiar. Se giró hacia sus amigas y murmuró en tono burlón. ¿No es adorable cuando la caridad se escapa de los orfanatos? Las risas explotaron a mi alrededor como una bomba. Mi estómago se encogió. Sentí las miradas sobre mí, el desprecio en cada una de ellas. Quise responder, gritar, hacer algo, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Clara me apretó la mano con fuerza, intentando darme apoyo. Vámonos, no tienes que soportar esto. Pero no me moví. Sabía que, si me iba ahora, si dejaba que me sacaran con su crueldad, sería exactamente lo que querían. Así que levanté la cabeza y los miré de frente. No lo sabían, pero esa sería la última vez que se reirían de mí. El ambiente en el salón se sentía pesado, cargado de burla y desprecio. No importaba cuánto intentara ignorarlo, las miradas seguían clavándose en mí como agujas. Cada carcajada que salía de los labios de Luisa y su grupo era un recordatorio de que yo no pertenecía ahí. Intenté moverme, seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero Luisa no iba a permitirlo. ¿Y qué opinan ustedes?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Parece que la fiesta se ha convertido en un evento de beneficencia. ¿Alguien sabía que esta noche había un programa de integración social? Las risas no tardaron en surgir, algunas discretas, otras descaradas. Mis mejillas ardieron, pero me negué a bajar la cabeza. Sabía que si mostraba debilidad, sería peor. Clara apretó mi brazo, pero antes de que pudiera arrastrarme lejos de ahí, Luisa hizo un gesto con la mano y una de sus amigas apareció con 2 copas de vino. Deberíamos brindar. Su tono era dulce, pero sus ojos brillaban con malicia. Por los milagros, ¿quién diría que un vestido viejo podría hacer que alguien como ella entrara aquí? Los murmullos aumentaron. Las miradas se multiplicaron. Sentí como el aire a mi alrededor se hacía más denso, atrapándome. Antes de que pudiera reaccionar, Luisa fingió tropezar y el líquido oscuro de su copa cayó directamente sobre mi vestido. El impacto del vino, caliente empapando la tela, fue nada comparado con la ola de risas que estalló en el salón. «Oh, qué torpe soy», exclamó con una sonrisa burlona. «Lo siento tanto, aunque pensándolo bien, creo que ahora tu vestido luce más elegante». El color rojo se esparcía por la tela, manchando la única prenda decente que tenía. Miré la mancha, luego, a Luisa. Su grupo se retorcía de la risa, y otros invitados observaban con indiferencia, algunos incluso con diversión. Nadie hizo nada. Mi respiración se volvió errática. Sentí las lágrimas quemando mis ojos, amenazando con salir. Pero no iba a darles ese placer. Tragué el nudo en mi garganta y levanté la cabeza. No importa lo que hagas, Luisa, sigues siendo miserable. Las risas murieron por un segundo. Vi cómo su sonrisa se torcía en una mueca de furia contenida. Clara me tomó de la mano, esta vez con más fuerza. «Vámonos, Elena. No vale la pena». Pero antes de que pudiera moverme, sentí una mirada fija en mí. Un hombre, de traje oscuro y expresión seria, me observaba desde la otra esquina del salón. No estaba riéndose, no parecía disfrutar el espectáculo. Algo en su mirada me hizo estremecerme. No lo sabía, pero esa sería la primera pieza del rompecabezas que cambiaría mi vida para siempre. El sonido de las risas aún resonaba en mis oídos, pero ya no les prestaba atención. Mi vestido seguía empapado de vino, pegándose incómodo a mi piel, y la humillación ardía en mi pecho como un fuego difícil de apagar. Sin embargo, lo que realmente me inquietaba en ese momento no era Luisa ni su grupo de hienas. Era él, el hombre de traje oscuro que me observaba desde la otra esquina del salón. No sonreía. No parecía entretenido con mi desgracia, como el resto de los invitados. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Elena, tenemos que irnos».
Clara tiró suavemente de mi brazo, su voz preocupada, pero no me moví. No podía apartar los ojos de aquel hombre. Algo en él era diferente. De repente, lo vi dar un paso adelante, luego otro. Se estaba acercando. Mi respiración se aceleró. No sabía si debía temerle o no, pero la intensidad en su rostro me hizo sentir que, de alguna forma, él sabía algo que yo desconocía. Buenas noches. Su voz era profunda y firme cuando se detuvo frente a nosotras. Clara se tensó a mi lado, pero yo me obligué a mantenerme erguida. No quería mostrar más vulnerabilidad de la que ya había expuesto esa noche. No suelo entrometerme en estos eventos, pero... Pausó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Parece que aquí nadie comprende el significado de la decencia. Mis ojos se abrieron levemente. Por primera vez en toda la noche, alguien se pronunciaba contra lo que acababa de pasar. Luisa, que aún reía con sus amigas, giró la cabeza y su expresión cambió al instante al verlo. Señor Marcos, yo no esperaba verlo aquí. Su tono había perdido toda arrogancia. De repente, la seguridad con la que se burlaba de mí había desaparecido. Me imagino que no. Marcos, si ese era su nombre, apenas le dedicó una mirada antes de volver a centrarse en mí. ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en toda la noche. Clara respondió por mí. La humillaron delante de todos. Esto no es un accidente. Marcos suspiró. Su mandíbula se tensó. Parecía molesto. Lo sé, lo vi todo. Luisa, incómoda, se apresuró a intervenir. Señor Marcos, solo estábamos divirtiéndonos. No es para tanto. Por primera vez, vi en su mirada un destello de advertencia. ¿Es divertido ridiculizar a alguien? Si esa es tu idea de entretenimiento, debo decir que es bastante patética. El silencio cayó sobre el grupo. Luisa abrió la boca, pero no encontró nada que decir. No entendía por qué este hombre estaba tomándose el tiempo de hablar conmigo, pero una cosa era segura. Nada de esto era una coincidencia, y muy pronto lo descubriría. El aire en el salón cambió por completo. Las risas maliciosas desaparecieron, reemplazadas por un silencio tenso que pesaba como una amenaza invisible. La presencia de Marcos había alterado el equilibrio de la fiesta, y por primera vez en toda la noche, Luisa y su grupo parecían incómodos. Yo seguía sin entender por qué este hombre había intervenido. ¿Quién era realmente? ¿Por qué me miraba de esa forma, como si me conociera? Señor Marcos, de verdad, no era nuestra intención ofender a nadie. La voz de Luisa sonaba forzada, como si intentara enmendar su error demasiado tarde. Marcos no le respondió. En cambio, me observó con una intensidad que me hizo contener el aliento. Elena, ¿verdad? Tragué saliva y asentí lentamente. ¿Sabes quién soy? Negué con la cabeza. Nunca lo había visto antes, pero algo en su mirada me hacía sentir que él sí sabía quién era yo. Llevo mucho tiempo buscándote. Mi cuerpo entero se tensó. Mi mente se nubló por un instante, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Qué quiere decir con eso? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Déjame explicarlo correctamente. Su tono era firme, pero había una nota de suavidad en él, como si estuviera a punto de soltar una verdad que cambiaría todo. Eres Elena Montenegro, la única hija del empresario Joaquín Montenegro. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Eso no puede ser cierto. Las palabras salieron automáticamente. Marcos sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo sostuvo frente a mí. Aquí están los documentos que prueban tu identidad. Tu padre te buscó por años. Nunca dejó de hacerlo. Y ahora, todo lo que le pertenecía es tuyo. Un murmullo recorrió el salón. Oí los susurros de los invitados, algunos incrédulos, otros sorprendidos.
Clara me agarró del brazo con fuerza. Elena, ¿es esto real? No podía responder. No podía moverme. Luisa, que hasta hace unos minutos me humillaba sin piedad, tenía los ojos muy abiertos. Esto es un error. Tiene que serlo. Ella no puede ser la heredera de Joaquín Montenegro. Marcos la miró con frialdad. Tienes razón en algo, Luisa. Esto no es un error. El mundo se sentía como si estuviera girando demasiado rápido. Las miradas que antes me despreciaban ahora estaban llenas de sorpresa y algo más, interés. Elena. Marcos me llamó de nuevo. Es hora de que conozcas la verdad. No podía respirar, porque en ese momento entendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. El murmullo en el salón crecía como una tormenta. Sentía todas las miradas sobre mí, como si de repente hubiera dejado de ser invisible. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, y mi mente aún no lograba comprender lo que acababa de suceder. ¿Yo? ¿Heredera de Joaquín Montenegro? No tenía sentido. Había crecido sin familia, sin hogar. Mi vida siempre había estado marcada por la escasez y el abandono. Pero ahora, en cuestión de segundos, todo había cambiado. Luisa fue la primera en reaccionar. Esto es ridículo. Tiene que haber un error. Su tono, antes lleno de arrogancia, ahora sonaba inquieto, casi desesperado. ¿Cómo va? ¿A ser ella la hija de Montenegro? No tiene nada que ver con él. Los documentos lo confirman. La voz de Marcos se mantuvo firme, sin titubeos. Elena es su única heredera legítima. Las expresiones en el rostro de los invitados cambiaban una tras otra. Donde antes había desprecio, ahora había sorpresa, e incluso respeto. Pero lo que más me perturbó fue notar cómo algunas personas que me habían ignorado por completo ahora me miraban con otra intención. Oportunismo. Un hombre mayor, con un traje impecable, se acercó con una sonrisa falsa. Señorita Elena, permítame felicitarla. Es un placer conocerla. Su padre fue un gran hombre. Antes de que pudiera responder, otra mujer, elegantemente vestida, se adelantó. Siempre admiré a Joaquín Montenegro. Estoy segura de que heredó su inteligencia y su talento. Mis manos temblaban. Hace unos minutos, esas mismas personas me veían como una intrusa, alguien que no merecía estar en esta fiesta. Y ahora, solo porque mi apellido había cambiado, me trataban como si fuera importante. Quise gritar. Quise decirles que no eran más que hipócritas, pero mi garganta estaba cerrada, incapaz de emitir sonido alguno. Clara, a mi lado, me apretó la mano. No tienes que decir nada, Elena. No les debes nada. Respiré hondo, tratando de recuperar el control, pero antes de que pudiera reaccionar, Luisa volvió a hablar. ¿Y ahora qué? ¿Pretenden que todos creamos esta historia? Dijo con veneno en la voz. ¿Que la huérfana ahora es rica y poderosa? Por favor. Esta vez fui yo quien la enfrentó. ¿Te molesta tanto, Luisa? Mis palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Pensaste que podías humillarme porque creías que era insignificante. Pero ahora, ¿qué sientes al saber la verdad? Por primera vez, Luisa no tuvo una respuesta. El silencio que se formó entre nosotras fue interrumpido por Marcos, que volvió a hablar. Elena, es momento de que hablemos en privado. Hay muchas cosas que debes saber. Lo miré con cautela. No confiaba en nadie en este lugar, pero si quería entender qué estaba pasando, necesitaba escuchar la verdad, así que asentí. Está bien, vamos. Y con esa decisión, mi vida tomó un rumbo del que no había retorno. Me alejé del salón con pasos tensos, sintiendo aún las miradas clavadas en mi espalda. Clara me seguía de cerca, pero Marcos caminaba delante de nosotras, guiándonos a un lugar más apartado. Mi corazón latía con fuerza. No entendía nada. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía yo, una huérfana sin nombre, ser hija de un hombre poderoso?
Marcos nos llevó a una habitación elegante, lejos del bullicio de la fiesta. Cerró la puerta con calma y luego se volvió hacia mí. Sé que esto es demasiado para procesar, pero debes escucharme con atención. Asentí, aunque por dentro sentía que mi cuerpo temblaba. Tu padre, Joaquín Montenegro, era un hombre influyente, pero lo más importante para él siempre fuiste tú. Me reí, amarga. Eso es imposible. Crecí en un orfanato. Si él me hubiera querido, nunca me habría abandonado. Marcos negó con la cabeza. No te abandonó, Elena, te arrebataron de él. La habitación pareció volverse más fría de repente. ¿Qué quieres decir? Le pregunté con la voz entrecortada. Él suspiró, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Luego sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Estos son los documentos que lo prueban, pero quiero que escuches la historia antes de verlos. Tragué saliva, sintiendo a Clara apretar mi brazo en señal de apoyo. Tu madre, Mariana, murió cuando tú eras solo un bebé. Tu padre quedó devastado, pero hizo todo lo posible por criarte con amor. Sin embargo, su familia nunca aceptó su matrimonio con ella. Creían que no era digna de llevar el apellido Montenegro. Sentí un nudo en el estómago. Cuando tenías 2 años, alguien cercano a la familia planeó tu desaparición. Te llevaron lejos, hicieron que pareciera un accidente, y cuando tu padre trató de encontrarte, le presentaron pruebas falsas de que habías muerto. Mis piernas temblaron. Pero él nunca lo creyó. Durante años te buscó, sin descanso. Hasta el último día de su vida, jamás dejó de intentarlo. El aire se volvió pesado a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira. Clara fue la primera en hablar. Entonces, Elena tenía una familia que la buscaba. Marcos asintió. Y ahora ella es la única heredera legítima de todo lo que dejó su padre. Mi mente se negaba a aceptar la verdad, pero mi corazón, miré el sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una foto. Una foto de un hombre sosteniendo a un bebé. Mi padre. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente cayeron, porque por primera vez en mi vida entendí que nunca había estado realmente sola. Regresar al salón después de escuchar la verdad sobre mi pasado fue como entrar en un mundo diferente. Ya no era la misma persona que había llegado esa noche. Sabía quién era, de dónde venía y, lo más importante, que nunca había sido abandonada. Pero no todos estaban felices con mi regreso. Apenas puse un pie en la sala, Luisa se acercó con su habitual aire de superioridad, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Ya no era solo desprecio, era miedo. ¿Así que ahora crees que eres una Montenegro? Su tono era venenoso, pero noté la inseguridad en su voz. No puedes engañarnos a todos. Esto no cambia quién eres realmente. Sigues siendo la misma huérfana insignificante de siempre. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se instalara entre nosotras. Sentí cómo el resto de los invitados nos observaban, esperando ver cómo reaccionaría. No, Luisa. Mi voz fue firme, sin titubeos. Lo que pasa es que ahora sabes quién soy, y eso te aterra. Su expresión se crispó. No digas tonterías. Lo único ridículo aquí es esta farsa. Nadie te va a aceptar en este mundo. Avancé un paso, sin bajar la mirada. ¿Por qué te importa? ¿Tanto? ¿Es porque ya no puedes pisotearme como antes? El salón entero estaba en silencio. Luisa respiraba rápido, como si buscara desesperadamente algo para decir. Eres una impostora. No tienes clase, ni educación, ni nada de lo que hace que una Montenegro sea respetada. ¿Respetada? Solté una risa seca. Si la clase significa ser como tú, entonces prefiero no tenerla. Sus ojos se llenaron de rabia. Eres una basura, siempre lo serás. Antes de que pudiera decir algo más, Marcos se acercó. Luisa. Su tono fue un aviso, firme.
autoritario. Ella se giró de inmediato, pero su expresión cambió al ver la severidad en su rostro. Será mejor que cuides tus palabras. Elena es la heredera legítima de Joaquín Montenegro. No hay discusión. Luisa apretó los puños. Sus mejillas estaban rojas de ira y vergüenza. Por primera vez se daba cuenta de que no tenía poder sobre mí. No le respondí. No lo necesitaba. Solo la miré una última vez antes de darme la vuelta. Clara me tomó del brazo con una sonrisa de orgullo. Vamos, Elena. Este ya no es su juego. Ahora es el tuyo. Y por primera vez en mi vida sentí que tenía el control. El murmullo en el salón no cesaba. A donde fuera sentía los susurros, las miradas inquisitivas y las sonrisas fingidas. De ser una paria, me había convertido en el centro de atención. Pero no porque me respetaran, sino porque ahora tenía algo que ellos valoraban: poder. Pero, ¿qué significaba realmente ese poder para mí? Clara me sostenía la mano mientras nos alejábamos de Luisa y su veneno. Marcos se mantuvo a mi lado, como si estuviera dispuesto a protegerme de cualquiera que intentara volver a humillarme. Pero en mi mente, el torbellino de pensamientos no se detenía. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Clara en voz baja. Le respondí con una sonrisa débil, pero sincera. «No sé. Supongo que lo estaré. Sé que es mucho para asimilar, pero esto es una oportunidad increíble. Puedes tener la vida que siempre soñaste». Esa frase me hizo detenerme. La vida que siempre soñé. Miré alrededor. Las personas que antes me despreciaban ahora intentaban acercarse con sonrisas falsas y cumplidos vacíos. La riqueza que me rodeaba, los lujos, los privilegios, todo lo que la gente creía que debía desear. Pero lo único que siempre quise no estaba aquí. No quería ser parte de este mundo superficial. No quería jugar sus juegos de apariencias ni rodearme de personas que solo me respetaban porque tenía un apellido importante. «No quiero esto». Marcos me observó con curiosidad. «¿A qué te refieres?». Respiré hondo. «No quiero convertirme en lo que ellos esperan de mí. Si realmente heredé la fortuna de mi padre, quiero usarla para algo que tenga sentido, no para encajar en un mundo que nunca me quiso». Clara me miró con orgullo. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Lo supe en ese instante. «Voy a ayudar a quienes realmente lo necesitan, a los que fueron como yo». Marcos asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Tu padre estaría orgulloso». Por primera vez en toda la noche, sentí que estaba tomando el control de mi destino. No era el dinero lo que me definiría, era lo que haría con él, y ya sabía exactamente por dónde empezar. El aire en la mansión se sentía diferente cuando di mi último vistazo al salón. Ya no era la misma chica que había entrado aquella noche con miedo y dudas. Me habían humillado, menospreciado y tratado como alguien insignificante. Pero ahora salía con la cabeza en alto, no porque el dinero me hubiera dado valor, sino porque entendí que mi verdadero poder estaba en mis decisiones. Clara caminaba a mi lado, sonriendo con orgullo. Marcos, con su expresión serena, me seguía de cerca. Pero la presencia que más noté fue la ausencia de Luisa. Después de nuestra confrontación, no la volví a ver. Tal vez se había escabullido en su vergüenza, o tal vez estaba planeando su próximo movimiento. Pero ya no me importaba. Al llegar a la gran puerta, escuché pasos acelerados detrás de mí. «Elena, espera». Me giré y vi a un grupo de invitados acercándose con sonrisas demasiado perfectas. Entre ellos, el hombre mayor que antes me ignoraba y la mujer que ahora me llamaba una digna Montenegro. «Queríamos felicitarte nuevamente». Su tono era tan dulce como falso. «Es una noticia maravillosa que una joven como tú haya encontrado su verdadero lugar». «Sí, sí», dijo otra mujer inclinándose ligeramente hacia mí. «Y por supuesto, esperamos verte en nuestras próximas reuniones. Sería un honor contar contigo». No pude evitar sonreír. Si lo hubiera escuchado antes,
Tal vez habría sentido la necesidad de aceptar, de encajar, pero ahora veía la verdad con claridad. Agradezco sus palabras, pero no. El silencio cayó como un golpe seco. ¿Perdón? El hombre frunció el ceño. No quiero ser parte de esto. No quiero encajar en su mundo de apariencias y falsas cortesías. No necesito su aprobación. El desconcierto en sus rostros fue mi verdadera victoria. Marcos sonrió con aprobación. Clara apretó mi mano, riendo suavemente. Y yo me sentí libre. Al salir de la mansión, el aire nocturno acarició mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sintiendo que estaba donde debía estar. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. Miré al cielo recordando las palabras de Marcos. Mi padre me buscó toda su vida. Nunca dejó de hacerlo. Ahora es mi turno de hacer lo correcto. Sabía exactamente qué haría con mi herencia. Ayudaría a los huérfanos que, como yo, habían crecido sin oportunidades. Abriría hogares, brindaría educación y apoyo a los niños que el mundo había olvidado. Ese sería mi verdadero legado. No sería solo la hija de Joaquín Montenegro. Sería Elena, la dueña de mi propia historia. La vida nos enseña que el valor de una persona no se mide por su apellido, su riqueza o el lugar donde nació, sino por sus acciones y su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Elena fue humillada, menospreciada y vista como alguien insignificante, pero nunca permitió que otros definieran su destino. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la aceptación de los demás, sino en el coraje de ser quien realmente somos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar tu viaje de autoconocimiento y descubrir más historias que te harán reflexionar. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos impactantes y llenos de emoción. Nos vemos en el próximo video.